¿Por qué no está en Netflix? Porque los buscamos y tenían varios en puerta que lo iban a trazar como poco más de un año y yo necesito sacar este material ya lo quiero sacar, ya quiero que esté a la mano de la gente, entonces por eso está en todas las plataformas, en todos lados, como sea, para que lo veas, solo quiero que lo veas. ¿Y por qué en Pachuca? ¿Por qué en Pachuca? Porque este tipo de eventos siempre se hacen como en urbes grandes, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que es como lo maravilloso de una ciudad. Seamos honestos, ¿quién iba a grabar o a hacer un show en Pachuca? Solo quiero que salga, ya, que empiece el puto show ya, por favor. ¡Qué chido está Pachuca! LOL, te mamaste, que hay allá además de pastes y más pastes. Richie la cagaste, quien hace un especial en un lugar cuyo mayor highlight es que hace un chingo de aire. Pero la gente es chida, saben a entender un chiste. Agarra el pedo, todos sus días son tristes. Si la tomas en serio, la vida es una tragedia. Si aprendes a reír, se convertirá en comedia. Puro ingeniero Rodríguez, me la voy a pasar chulo. Chingos de morras, chingos de culos. La felicidad es para aquellos que la buscan. Esto es Live from Pachuca. Lo por Pachuca. Fuiste a Pachuca. Braga, los pastes. Fuiste a Pachuca. ¡Pachuca Hidalgo! Sí, ¿cómo aguantaste? Un verdadero placer para mí estar aquí. Muchísima gente cuando declaré que el show iba a ser en Pachuca, me preguntó, ¿por qué en Pachuca? Y yo pensaba, exacto, ¿por qué en Pachuca? No es cierto, los han atacado mucho, ya les voy a decir la completa verdad. La primera vez que vine aquí no quería venir, no quería dar show aquí. Cuando entré dije, la ciudad está horrible, ya me quiero ir de aquí. Y cuando terminó el show, dije, este ha sido uno de los mejores públicos que he tenido en mi vida. Y eran 60 personas. Es uno de los mejores públicos que he tenido en mi vida. Porque saben aguantar vara, saben echar desmadre. Entonces dije, mi próximo especial se tiene que grabar en Pachuca Hidalgo. Y aquí estamos. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien, ¿no? Dicho esto, comencemos. Vivimos en 2018. ¡Qué estúpidos nos hemos vuelto! Me doy cuenta dando tour por el país. Visitas muchas ciudades, te das cuenta de cada costumbre que tienen, cómo son en cada lugar. Por ejemplo, fui al show a Tampico. Todo poca madre en Tampico, la gente se portó muy bien. Tampico es como Pachuca con playa. Entonces, se portó increíble el empresario, se portó padrísimo, el público estuvo increíble. Me llevaron a comer, a lo que estábamos comiendo. El empresario se volteó y me dice, güey, te digo algo que te puede servir para el show. Y yo, sí. Lo que pasa es que mucha gente aquí en Tampico cree en los ovnis. No sé si te sirva para el show. Yo, por supuesto que esa mierda me sirve para el show. Continúa. Me platicó, esto es totalmente real, se los explico. Pregúntale a alguien de Tampico, es real, no lo estoy inventando. Me dijo, muchísima gente ha visto aquí ovnis en Tampico. Entonces, mucha gente tiene la teoría. Esto es real. Si conocen a alguien de Tampico, pregúntale, esto es real. Dice, mucha gente tiene la teoría de que hay unos aliens que viven abajo del agua. Dice, porque siempre que va a entrar un huracán a Tampico, a la mera hora, se va. Entonces, tenemos la teoría de que los aliens que viven abajo del agua lo alejan. ¿Qué tan pinche egocéntrico eres, mendigo tan pequeño, como para pensar que los aliens van a deconstruir? ¿Por qué chingados van a vivir en tu ciudad? O sea, de todas las que hay en el mundo. Imagínense los paisajes que hay en Islandia, los paisajes que hay en Escocia. No, vámonos al puto mar de Tampico. Y ahí viven en el mar de Tampico. Sí, güey, no sé ustedes. Me fascina ser alien y vivir aquí. Me fascina. ¿Qué? ¿Están hablando del mar de Tampico? A mí también me encanta el mar de Tampico. Otros chicos. Están hablando del mar de Tampico, ¿verdad? Sí. Perdón que los interrumpa, pero está entrando un huracán y todos, ¿qué? ¡Hay que alejarlo! ¡Ah! ¿Qué? ¿En serio, México? ¿En 2018? ¿Qué poder existe alienígena que pueda alejar huracanes? Fantasmas también, ya. Ya, tenemos que dejar de creer en fantasmas. Respondamos esto a sí mismos. ¿Quién de aquí, neta, quién de aquí ha visto, no, escuché un ruidito en la sala, no, visto, de repente se azota la puerta, no, visto, de repente se me apaga sola la tele, no, visto. ¿Quién de aquí ha visto la presencia de un fantasma? Sí, un puto güey transparente en su sala, así. ¡Ah! ¿Quién?
Exacto, no se atreven a levantar la mano, están así. Ni digas, porque pues, se va a burlar de mí todo el show. Ese día quería llamar la atención. Ahí la otra le tiene la mano a este güey. Ni digas mi anécdota de fantasma. ¿Viste un fantasma? No me importa, no te preocupes, no te creo. No me creo las anécdotas de fantasmas. Siempre son mentira. Por ejemplo, siempre siguen este patrón. Abrimos la puerta y había una niña. Oye, ¿qué? ¿Por qué siempre es una niña? Los hombres no damos miedo, ¿qué chingados? Siempre es una niña. Deja que desaparece. ¡Boo! Sea una niña. ¿En serio? Existen 3 tipos de personas que han visto un fantasma. 3, 4 con la que está ahí. 3. 1. El niño que vio a su abuelito cuando se murió. No lo viste, pendejo, soñaste con él. O sea, ¿por qué chingados se hubiera pasado a despedir de ti y no de tus hermanos? Sería muy gacho de su parte, ¿no? Así que, bye, te cuidas, linda vida. Y el otro, ay, los demás que chinguen a su madre, ya están grandecitos. Y toda la mamá, Vio a su abuelito, en serio. Segundo tipo de persona que ha visto un fantasma, el experto. Todos conocemos un experto que dice, existe la presencia de un poltergeist, definitivamente. En un funeral es más probable. Cuando la energía está negativa, un poltergeist de tipo C se puede acercar al panorama. ¿Cuál es este? Estos son los más peligrosos porque se pueden ir con la persona si es que está débil. Sí, este espíritu te lo puedes llevar a tu casa. ¿Por qué un fantasma querría vivir tu maldita vida de hueva? O sea, que de entrada, ¿cómo se va contigo a la casa? ¿Se sube al coche? ¿Va de copiloto contigo en el coche ahí? Pones el aire y el güey... Te bajas y no alcanzas a salir. Fantasma en tu coche ahí. Ahora tienes un coche embrujado. Güey, se me bajó sola la ventana el otro día, de veras. Tercer tipo de persona que ha visto un fantasma, la muchacha mitómana. Todo el mundo la conoce. No, señor, le digo, yo a ese cuarto ya no quiero entrar porque vi una luz que rebotaba. Y no, de veras, si hay fantasma en la casa. Le explico por qué, mire. No, de veras, el Toby se acerca a la pared y no hay nadie y le hace ¡guaf! Le hace ¡guaf! ¡guaf! Y le habla, le dices, Toby, vente, y le hace Entonces, por eso creo yo que hay fantasmas. ¿En eso sustentas tu teoría en un perro? ¿Un cabrón que se come su mierda? ¿Un güey que se traga su vómito por cargo de conciencia? ¿No les da un chingo de risas a los perros que vomitan? Perdón, discúlpame, por favor. Ya lo estoy limpiando. Ya lo estoy limpiando. Y tú, no, Toby, no. Está bien que vomites. Está bien que vomites. Mira, ya voy a la mitad. Ya estoy terminando. Tenemos que dejar de creer en eso. Estas pendejas. Tenemos fantasmas famosos, además. Así. Ay, es que se nos apareció la Llorona. ¿No vive en Guanajuato la Llorona? ¿Qué anda de tour por la República? Ay, mis hijos, México Tour, espéralo en tu ciudad. Estamos muy idiotas como sociedad. La música aporta, ya lo han oído antes, con estas botellas no se acaban solas, pero continúo, en serio, lo afirmo. Qué pinche fácil es hacer un hit de lo que sea. De lo que sea, un hit de techno. Qué pinche fácil es para los gringos hacer un hit de techno. Necesitas un beat y un gringo animado. ¡Y ya! Metes beat. Entra gringo animado, ¿ok? Entra gringo animado para animar la fiesta. When everybody's in the club. Everybody's in the club. Said, when everybody's in the club. Everybody's in the club. Said, when everybody's in the club. Ok, ya entendí. Todos están en el club, luego qué chingados. Y lo peor es que ya le estaba gustando, no se hagan. Ya estaban, everybody's in the club. ¿Esa está en Shazam? ¿Cómo se llama, Porque me gustó. El reggaetón es otro género que odio con todo mi corazón. Qué inseguros son los raperos, los reggaetoneros, perdón. Son también los raperos. Son pendejos presumiendo sus cosas. O sea, son rimas de un güey farol que dice como, sí, viajo toda la semana a República Dominicana, me cojo a tu hermana toda la semana. Y nos encanta. Ahí estamos así, ay, sí, no mames, te la voy a rimar porque este güey tiene mucho varo. Y ves a las moras, rímamela mucho porque tiene bastante. De todos los géneros, el que más odio, el género que más odio, la música banda. Porque de entrada, desde que empieza, así, la primera trompeta, el es como si me hicieras así en los huevos, así. ¡Odio! Y luego, ¿por qué hay
300 cabrones en un escenario. 300 güeyes tocando exactamente igual, así vestidos exactamente igual, tocando así. No sé qué. Yo solo los veo y pienso en su sastre. Como, ay, no, ahí viene, no mames, no. Ahí viene el alto, el gordo, el chaparro, el cantante mamado, porque todos tienen su cantante mamado, ¿no? Y ya son las morritas. El gordo, el otro gordo, el otro gordo. El viejito que le da certificado de autenticidad a la banda. Me mama eso. Todas las bandas tienen su viejito que da certificado de autenticidad. Así. Banda La Chaquetosa, la auténtica del ingeniero Rodríguez. Si saben la foto, güey. Y es un anciano el ingeniero Rodríguez. Lo ponen en la foto de lado porque el otro lado trae la sordera. En la foto está temblando el güey. Ya ni hace nada el ingeniero Rodríguez. Ya en los conciertos le pasan una pinche tarola y un platillo. Le dicen, ¡ay, haga coros, ingeniero, haga coros! Ya lo ves en los conciertos. No lo vi por tonto. No lo vi por tonto. No lo vi por tonto, no lo vi por tonto, no lo vi por tonto. No lo vi por tonto. Llevan 4 rolas después de no lo vi por tonto. Y el cabrón sigue, No lo vi por tonto. no oyen nada. Porque como son 300 güeyes, ni siquiera se nota. Nomás ves un cabrón en el escenario así. Dice, oye, el ingeniero Rodríguez todavía lo tiene. Sí. Sí. Esto es lo que más odio de estos grupos. Sacan su sencillo, sacan su video. En el video están los 300 güeyes tocando una fiesta acá. Y ve el cantante como saludando a todos. Claro, ¿cómo va pasando? Y el güey se acerca a la cámara y va prendiendo la rola. Voltea así, claro que sí. Banda La Chaquetosa, recibe a los hogares. 1, 2, 3, sí. Y suelta la rola más machista del mundo. El güey empieza, ¡hola conmigo! Y chingos de morras y chingos de culos y chingos de morras y chingos de culos y chingos de morras y chingos de culos y chingos de morras y chingos de culo. Culo por aquí, culo por allá, otro culo por aquí, otro culo por allá, otro culo por aquí, otro culo por allá. Pero tú eres mi favorito, donde yo meto. Otro culo por aquí, otro culo por allá, otro culo por aquí, otro culo por allá, culo por aquí, culo por allá. Pues tú eres mi favorito, donde yo entierro. Otro culo por aquí, otro culo por allá, otro culo por aquí. Y pega cabrón. La canción pega cabrón. Se convierte en un himno de machismo. Ves a los güeyes en las fiestas. Chingos de morras, chingos de culos. Pero te agüites, morra, tú eres mi favorito. Donde yo meto el pito. ¿Sabes que todo vale madres cuando pasa tu mamá por la sala? Chingos de morras y chingos de culo. Y tu mamá, tú no. Ay, ¿qué? Está pegajosa. El ingeniero todavía hace cosas pegajosas. Tú eres mi favorito. Eso es lo que más odio de estos güeyes. Pegan cabrón. Chingos de views en YouTube. Tour por toda la república. Chingo de varo, chingos de morras, chingos de culos. Sacan su siguiente sencillo. Todo el mundo está esperando el siguiente sencillo. Sacan su siguiente video. Y en el siguiente video ya no están los 300 güeyes tocando. Ya no hay ninguna fiesta. Ya está el cantante solo en una cantina con una telenovela como de 5 minutos así. Discos Banda Azul presenta. Y ahí ves algo en una cantina. Cantinero. Actúan de la chingada, obviamente. Cantinero. Sírvame otra copa, de favor. Y el otro del cantinero que... Obviamente es el ingeniero Rodríguez, ¿no? O sea, tiene que salir de algo en el video. El otro del ingeniero Rodríguez. Oiga. También actúa de la verga. Oiga. Pero señor Ortiz, la verdad es de que yo ya lo veo bastante tomado. Sí, cantinero. Precisamente eso quiero. Lo que pasa es de que quiero olvidarme de ella. Ahí empieza a sonar. Voltea el cantante a la cámara, se va acercando, voltea y se pone a chillar. El güey voltea a la cámara y... Si tú me dejaste, me hiciste sufrir, me abandonaste, fuiste mala conmigo, tú me... Pues claro, cabrón, escuchó la canción anterior, no es sorda.
Andabas de pito loco, chingas de maras y chingas de colas de chus. Pues claro que te va a mandar a la verga. Che, país pendejo. Neta, no, neta, en serio, o sea, estamos muy mal en muchas cosas. Seguimos siendo homofóbicos. Sigue habiendo homofobia en 2018, en serio. 2018. Sigue existiendo gente homofóbica y siempre son los mismos güeyes. Siempre son los mismos cabrones. Tiene un caballo enorme aquí en su playera, que el caballo es tan grande que le tienen que dar de comer así. Nunca he entendido por qué tiene un número aquí. Ah, mira, él es el 3. Ah, vaya. Siempre son esos güeyes los que tiran los comentarios homofóbicos. Los tienes como, güey, no es por homofóbico, sí es por homofóbico. Güey, no es por homofóbico, güey. Pero, güey, o sea, güey, ¿cómo siendo un hombre, güey? O sea, güey, cacha, ¿cómo siendo un hombre, pues? ¿Cómo siendo un hombre, pues? Besar a otro hombre, güey. Cacha, güey. O sea, güey, no es por homofóbico, sí es por homofóbico. Güey, o sea, güey, ¿cómo siendo un hombre, pues? Neta, güey, ¿cómo siendo un hombre, pues? Chupar un pito. Cabrón, chupas Bacardí. Chupas Bacardí. O sea, ahí me puso una mesa Bacardí y un pito. Así, no, sírveme pito, muchas gracias. Esa madre me da muchísima cruda, ¿no? Y los pretextos que utiliza la gente homofóbica para ser homofóbica. Dicen cosas como, güey, lo que pasa con los gays, güey, es que los gays son súper promiscuos, güey. Los gays todo el tiempo quieren tener sexo con otros gays. Es una falacia enorme. Que si fuera cierta estaría totalmente justificada, ¿no? Es un hombre caliente con otro hombre caliente. ¿Quieres coger todo el tiempo? Sí, chinga su madre, vámonos, ¿no? No es como con las mujeres de... Primero invítame un chupe. A mí y a mis amigas. Y vienen con 15 amigas ahí. Una gorda que shotea como loca. Que es la única que quiere coger, además. Y ahí estás haciendo tu esfuerzo, ¿no? Invitan los chupes a todo el grupo de WhatsApp. Me encanta que tienen nombres característicos grupos de WhatsApp. Ya sé que lo he preguntado antes, pero esta vez van a entender por qué lo estoy preguntando. ¿Tienes grupo de WhatsApp con tus amigas? ¿Cómo se llama? Soldados del Amor. Ay, a ver, niñas, ¿no les encantó el concierto de Mijares? Yo digo que le pongamos Soldados del Amor. ¿Tú tienes WhatsApp con tus amigas? ¿Cómo se llama? Perreo intenso, ok. Ok, perreo intenso, ¿no? Así. A ver, niñas, ¿cómo le ponemos al grupo? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué lo pregunto? Lo pregunto para que se sientan tranquilas. Ahí se llame Soldados del Amor, Perreo Intenso, su grupo. Siéntanse tranquilas porque esto lo pregunté en un show en la Ciudad de México. Me contestaban y es totalmente real. Pregunté, ¿tienes grupo WhatsApp con tus amigas? Sí. ¿Cómo se llama? Vírgenes por el culo. Vírgenes por el culo se llama el grupo WhatsApp. Yo solo imaginé el momento en el que una morra ponía como, perdón, niñas, Arturo fue muy insistente. Rebeca acaba de abandonar el grupo. Perreo Intenso, aquí sí reciben esas prácticas, ¿verdad? ¿Puedo entrar a su grupo? No puede ser homofóbico, está muy idiota hacerlo. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele cuando se muere un famoso, no? ¿Cómo duele? Hubo 3 a mí que me dolieron en especial un chingo. Porque se mueren de a 3. 3 a mí en especial que me dolieron un chingo. Se murió David Bowie. Ouch. Se murió Prince. Ouch. Se murió Juan Gabriel. Ouch. Ouch. Ese sí dolió en serio, ¿no? O sea, porque nadie lo veía venir. Nos fuimos a dormir al día siguiente. Es como Juan Gabriel está muerto a la verga. ¿Qué? Es el claro ejemplo de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Porque nos valía madres cuando estaba vivo, nos daba mucha pinche risa. Y como, está bien gordo. Compartíamos memes de él. Ando buscando al administrador de este grupo. ¿Ve este video? Mira cómo se cae. Y se murió y... ¡ah! ¡Juanga! Y empezaron a salir notas bastante raras. Más de un año después de su muerte, siguen saliendo noticias raras. Vi una de esas revistas que todos fingimos que nadie leemos mientras estamos pagando algo. Que volteas así como... ¡ah! Alfredo Adame, ¿ahora qué? ¿Qué con Alfredo Adame?
Vi en esa revista un titular que decía: cada vez surgen más hijos de Juan Gabriel que se pelean su herencia. Y yo pensé, ¿qué? ¿Juan Gabriel tenía hijos? ¿Qué chingados pasó esas noches, no? De luego, X ya, no viene heterosexual, vamos a hacerlo. Y al día siguiente, ¡ay, me sabe la boca chuchi! ¡Alcohol! ¿Qué hice ayer? Fuerte aplauso para el Ivo de Juárez, donde sea que esté. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Tanta gente que se muere. Tanta gente que se muere. Y sin embargo, sigue sin morirse un cabrón que se supone que tiene cáncer desde que empezó su sexenio. Ya casi acaba. 6 años con cáncer y no se muere. No voy a decir nombres por seguridad. No, no es cierto. Obviamente estamos hablando de Quique. Tiene un odio común, Quique. Todo el país lo odia. Todos, que se muera, ¿no? Y sí. Pero ¿no les pasa a veces que les da ternura? Que lo ven y dices como, ay, como, ay, ya ven, Quique, yo te abrazo. No, como que da ternura, nada hace bien el güey. Saludando a Obama y al primer ministro de Canadá. Nada hace bien. Nada hace bien. Síganlo en Twitter, es divertidísimo. Lo que sea que ponga, aunque no sea político. Si el güey pone lo que sea, así, felicidades a todas las mamás en su día, que tengan un excelente Día de las Madres. Primera respuesta, madre, tú no tienes, hijo de la chingada. Regrésanos a los 43, puto asesino de mierda. Y sí, el güey es tan pendejo que se la cagamos de cosas que ni siquiera sabemos si ha hecho. Yo imagino esa mañana que desaparecieron los 43 estudiantes, cómo se vivió en su cuarto. O sea, cómo entraron a su cuarto así. Enrique. Quique. Enrique. ¿Qué? ¿Ahora qué hice que no hice? ¿Ahora qué? Sí, hoy sí está pesado, lo que pasa es que, dile tú, sí. Quique, buenos días. Sí, mira, lo que pasa es que sí. Están diciendo allá afuera que mataste 43 estudiantes en Ayotzinapan. ¿Qué? No, espérame tantito, no mames. No, pero yo no maté a nadie, de veras, no. Yo estaba aquí dormido, pregúntale a Gaviota. Gaviota, ¿verdad que yo estaba aquí dormido? Ay, por favor, Gaviota, diles, por favor. Yo no hice nada, yo ni siquiera sé dónde está Ayotzinapan. No sean gachos. No mamen. Se le cayó su pastel en su cumpleaños. ¿Se acuerdan de esa mamada? Se le cayó su pastel en su cumpleaños. ¿Qué era lo más humillante que podía pasarte en tu cumpleaños? La mordida, ¿no? La mordida, ¡mordida! Te ibas todo embarrado al baño, así, no veo nada y todos, ¡feliz cumpleaños, idiota! Era lo más humillante que podía pasarte. A menos que tuvieras un primo gordo que tirara paro de... ¡Híjole, no, No. Mordida en su rebanada. Porque, no, sí. Oye, se embarra todo el pastel con carota de niño. No, mordida hágasela en su rebanada. Una tía pendeja paranoica. Así, híjole, no, mordida ni de juego. No, mordida ni de... No, te explico. No, tú le haces mordida, se le mete el merengue por la nariz, se le va al cerebro y se queda tarado. No, de veras. No, ni se burlen. El mal del merengue se llama. La merenguitis. Le da la merenguitis. A menos que estuvieran presentes cualquiera de estos dos personajes, ibas a recibir la mordida. E iba a ser lo más humillante. La mordida era lo más humillante que podía sucederte en tu cumpleaños. Quique lo superó. Quique lo superó tirando su pastel enfrente de una nación. Tiró su pastel enfrente de una nación. Para quienes no han visto el video, de entrada el güey no está teniendo el mejor cumpleaños de su vida porque está partiendo su pastel y atrás de él hay 8 indígenas festejando. Que habla con una cosa. Los indígenas y yo, ok. Nada en contra de los indígenas. Very fine. Pero creo que es a cualquiera de nosotros. Nos preguntan, hey, amigo, ven aquí un momento. ¿Con quién prefieres festejar tu cumpleaños?
con tus queridos amigos de siempre, los amigos, tus brothers que siempre conoces, o con 8 indígenas. O sea, todos responderíamos, hasta los indígenas dirían, no, gracias, yo con mis amigos indígenas. O sea, ahí está el güey partido su pastel mientras le cantan Chisli, Wisli, Catli, Chisli, Wisli, Catli, Chisli, Wisli, Enriquetl, Chisli, Wisli, Catli. Y el güey lo parte y se le cae. Se le cae todo pendejo. El primer güey en Twitter, Todo estúpido por no leer 3 libros. Y es una realidad, nuestro presidente es un pendejo, nuestro presidente la caga todo el tiempo. Y sin embargo ves a la gente hablando de otras cosas, ves a la gente diciendo cosas como, güey, te voy a decir lo que pasa, güey, te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa, güey, es que el Tuca Ferretti, güey, el Tuca Ferretti va a ser director técnico de la selección mexicana, güey. La chamba que he hecho con Tigres, güey, el baboso que está ahorita en la selección, no sabe hacer nada, güey. El Tuca Ferretti, ese güey, nos lleva al 5.º partido. Cabrón, sácate la cabeza del culo. O sea, estamos hablando que nuestro presidente es un pendejo y tú sales con que El Tuca Ferretti debería estar en la selección mexicana. El Tuca Ferretti es el director técnico de la selección mexicana. ¡No, cabrón! El Tuca Ferretti no debería ser director técnico de la selección mexicana. El Tuca Ferretti debería ser director técnico de México, como país. No que yo mame al Tuca, pero para quienes no lo conozcan, el Tuca Ferretti, director técnico de los Tigres, es una persona muy trabajadora, pero con un carácter un poquito fuerte. Entonces, yo solo pienso que si ese güey fuera el jefe del presidente, la cagaría la mitad de las veces. O sea, imagínense el día que se le cayó su pastel. Y van a decir, salgan, Enrique tiró el pastel, salgan. Que hubiera estado atrás el Tuca. ¡Carajo, Enrique! ¡Carajo, Enrique, es un pastel! ¿Puedes agarrarlo o no? Mira, te enseño. Horizontal, vertical. ¿Sabes distinguirlo? 64 años, una puta prótesis. Y sé cómo agarrar un pastel, carajo. Y sí, es un idiota. Nuestro presidente, nuestra sociedad, no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad, nuestro presidente. Tenemos una sociedad bastante estúpida, bastante estúpida. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero México es el único país que ha hecho emputar a un papa. No existía registro de eso antes, no existía. O sea, ¿cuándo antes había llegado un güey con ustedes así? Mira, se veían que el Papa Gregorio se emputa un chingo. No existía, no existía. ¿Dónde lo hacen enojar? Aquí en México, en Morelia. Para quienes no han visto el video, o sea, aparte, ¿cómo es enojar al Papa Francisco? Es el Papa más cool de todos. Es el Papa hipster. Toma frappé y unicorn todo el año. Entra patinando a la iglesia. ¿Cómo están, nene? ¿Cómo van? ¿Listos para la misa? ¿Ya leyeron Trasher esta semana? Es el Papa más cool de todos. No sé si han ido a una misa de él. Es muy diferente a las misas convencionales. O sea, tú vas a una misa normal, sale el padre como... show normal. Si a lo mucho salen con un humo desde atrás, así... nada, o sea, no es como... ay, salió de atrás, no es un gran show. Tú vas a una misa del Papa Francisco, ahí la cosa es diferente. O sea, de entrada estás esperando, se apagan las luces así... y se escucha una voz que dice... bajen las manos y suban los iPhones... que está por salir el Papa más cool de todos. Así que quieren recibir al Papa más cool y hipster. Levanten las manos para el Papa Francisco. Ladies and gentlemen, from Buenos Aires, Argentina, el Papa Francisco. Y sale, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco. Y ves, la gente se vuelve loca. El cuerpo de Cristo, nene. Y ves a la gente, bless me. A ese papa me lo hacen enojar. Para quienes no han visto el video, el Papa Francisco está saludando a la gente como normalmente lo hace. No, es cierto. Está saludando a la gente. De repente una señora se emociona de más y le empieza a jalar de aquí. Empieza a jalar de aquí un chingo. Entonces lo jala tanto que termina tirándolo. Le cae encima un chavito que está en silla de ruedas. Entonces naturalmente el Papa se enoja.
Entonces para. No sé si han visto el video, se para y se pone a gritarle a la señora. ¡No seas egoísta! ¡No seas egoísta, nene! Podés ver a toda la gente formada, pero no la ves jaloneando, ¿verdad? La podés ver en orden, no sopavada. Te voy a decir por qué. Porque conoce una cosa que se llama organización. Y si tú no la conoces, te voy a decir una cosa. Te puedes votar entonces a la mierda. Ok, eso no pasó. Sí, lo inventé, perdón. Inventé más de la mitad. Lo de la misa también es falso, perdón. Me dejé llevar. O sea, de hecho, lo único real en esto es que la señora hizo enojar al Papa. Y dijo, no seas egoísta, es lo único real. O sea, a todos nos dio mucha risa. Vimos el video, estuvo cagado. Nos divertimos todos, menos una persona. La señora quiso amputar al Papa. Esa señora a la fecha está sentada así en la sala de su casa. Así. Yo sé, ¿qué pasa, Maru? ¿Qué tienes? Nada. Digo, nomás es amputar al Papa, pero... Y fuera de eso, nada. Es que piénselo. Si haces enojar al Papa, estás jodido. O sea, al Papa no le puedes marcar un martes en la tarde. ¡Ey, ese mi Frank, ¿cómo andamos, perdón por el otro día en Morelia. ¿Sabes qué pasó? Me emocioné. Ándale, vamos luego. Si tú te quieres disculpar con el Papa, siendo de Morelia, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que tomar un vuelo a la Ciudad de Morelia, a la Ciudad de México. La Ciudad de México tomar un vuelo hacia la ciudad de Roma. No existen vuelos directos hacia la ciudad de Roma, entonces tienes que tomar un vuelo con escala en Ámsterdam o en Madrid, de ahí tomar tu vuelo hacia la ciudad de Roma, llegar al aeropuerto, tomar un taxi hacia tu hotel, tomar una ducha, de tu hotel, tomar un taxi hacia la ciudad del Vaticano, donde está la Plaza de San Pedro, que es donde da la audiencia general, esperar a que termine la audiencia general, que es cuando sale a saludar a la gente, pararte hasta adelante y ese es tu único momento. ¡Papá! ¡Papá, en Morelia! ¡Perdón, en Morelia, perdón! Y que no te escuche, que vaya pasando. ¡Papá! Papá, perdón, papá, Francisco, Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ¿no? Y no te escuche, ya hiciste todo para llegar ahí. Entonces lo jalas de aquí un poquito, pero solo un poquito para llamar su atención. Y en el momento en el que lo jalas se voltea contigo, ¡otra vez tú, no seas egoísta, nene! ¡Me estás arruinando la vida! ¡Me la estás arruinando! Y ese país somos. Un país estúpido. Y esto viene desde un tema de la educación. ¿No? Y si van a decir como, es el clásico, güey, eso no es la culpa de la pinche educación, pero tiene que ver la educación, o sea, todo el sistema educativo está hecho para pirarnos. Acuérdense ustedes cuando iban a la escuela, no vivían estresados, no vivían llenos de presión, no la pasaban mal. ¿Y cuál es tu escape? De chavito no tienes escapes. Como adulto crees y empiezas a tener un escape. Chupar es un escape, fumar es un escape. Hasta el sexo es un escape, ¿no? Todo el mundo está en una oficina, no entra una morra a gritarle a todos, ¡se me van a la chingada todos! ¡Me entregan todo en el folder y bien archivado, enviado a mi mail! ¡O están despedidos todos a la chingada! Azota la puerta. Hay un silencio que invade la habitación. Un silencio que es interrumpido por un güey que dice, güey, esa morra le urge un cogidón. Y eventualmente alguien llega y le da un cogidón y efectivamente era lo que necesitaba. Al día siguiente la ves llegar, buenos días todos, chicos. ¿Cómo amanecieron? Les traje paletitas de Mickey. Los morritos no tienen escape y tienen que lidiar con eso todo el tiempo. Me di cuenta de eso, tuve una catarsis. Estaba parado en mi coche en un semáforo. Y me di cuenta de esto porque volteé y estaba en un parque, un niño. Había un niño brincando así como... Y me le quedé viendo al niño. Lo estaba viendo cómo brincaba. Y se me empezó a parar. No, no es cierto, es broma. Es un show esto. Ya, en serio. Estaba viendo al niño brincar. Y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. Me fijé en eso y se me empezó a parar. No, no es cierto. Ya fue el último. Ya, en serio. Estaba viendo al niño. No, ya, ese sí ya fue el último. Ya, en serio. Me viene en el Kleenex, lo aventé por la ventana. Ya, ese sí ya fue el último. Ya, en serio. Es juego. Obviamente no estoy contando esto.
Ya, en serio. Me le quedé viendo al niño. Y dije, lo vi brincando y dije, no mames, tengo un chingo de respeto a este güey. Acaba de hacer que me venga riquísimo. Ya, en serio, ahora sí, en serio. Estaba viendo al niño, ya, en serio. Dije, no mames, tengo un chingo de respeto a este güey. Este güey lidia con la presión diaria, con la presión del bully, de la tarea, del maestro, del examen. Y su único escape en esta vida es hacer esto. Por eso se piran. Por eso pónganse ustedes en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela? Era de hueva. ¿Qué había divertido en la clase? Nada. ¿Cuál era la única clase chingona? ¿Educación física? ¿Por qué? Porque educación física no era una clase. No, educación física eran 50 minutos de esto. Ya, prof, déjanos jugar fut. Ándale, prof, ya, déjanos jugar fut. Y veas a las moras. Sí, prof, ya déjenlos jugar fut. ¡Ay, ahí vamos! Y hasta adelante una morra lesbiana que iba a ser portera. Sí, prof, ya déjenos jugar fut. Salías a la clase de educación física. Salías a la clase de educación física. Del físico. A la clase de educación física. Y el maestro estaba hecho un marrano. Un maestro así. A ver, chicos, bienvenidos todos. Pasen de ese lado, por favor. Y eso era lo peor. Tenían todo el día para bajar de peso. Tenían todo el día para hacer la educación física. Elegían no hacerlo. Tenían la clase de 7, de 8, de 9, de 10. No lo hacían. No me los veas. A ver, chicos, todos van a hacer ese ejercicio. 1, 2, 3. 15 veces, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Martínez, bien hecho, por favor. 6, 7, 8. Guárdame el celular. 9, 10. Y tú haciéndolo así de... ¡Usted también hágalos, cabrón! ¡Mucha pinche falta le hacen! ¿Qué dijo? ¡Nada! Que si ya nos deja jugar fútbol. Luego, eso era lo peor. Deportes que no tenían deporte. O sea, alguien dígame, por favor, ¿dónde está el esfuerzo físico? ¿Dónde está el deporte? ¿Dónde está la educación física? En esta mamada. ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esto? Que podría dar el show así, no me cansaría. Así que, ¿cómo van de acá, de ese lado? ¿Cómo van, no? Ya estamos como idiotas en el plan. Lo peor es que tenía al lado, así, 15 y 16. Soy idiota ahí. O sea, ¿cuándo han visto, no sé, un gol del Chicharito Hernández y que el narrador diga, excelente gol de Chicharito Hernández? Qué manera de clavar ese gol en la portería. Pero vamos a ver antes la repetición del calentamiento que provocó este gol. Vamos a verla. Y que subía el Chicharito en cámara lenta. Y director técnico. Ahí lo tienen, así se significa Javier Hernández por su selección. Mírenlo, mírenlo. Cuando están en un gimnasio, voltean y ven al güey de lado. Sí, güey, ¿qué pasa, güey? ¿Qué tienes? Acabo de hacer 40 de estos. No tiene sentido. La clase de música. Otra clase inútil. La clase de música. ¿De qué servía la clase de música? Una vez a la semana. Con tu puta flauta ahí. Te aprendías 2 canciones en todo el año. 3, Martinillo. ¿Eh? 3, el himno nacional, el himno a la alegría y Martinillo. Y ya. Y ni siquiera bien. Entonces... ¿De qué iba a servir una puta flauta Yamaha? O sea, ¿de qué iba a servir?
No, nunca había uno más avanzado. O sea, era tan mala la clase que, puta, en matemáticas había un güey bueno, ¿no? En física había un güey bueno, en educación física había un güey bueno. Nunca había un güey bueno en música. Nunca había un güey así de que... No mames, lo hace hasta con una mano. Andrés, ¿podemos ir a tomar clases a tu casa? No, carnal. O sea, ¿cuándo han visto una entrevista a León Larregui de Zoé? Así, cuéntanos, León, ¿cómo empezó Zoé? Zoé. Zoé empieza en tercero de primaria con una flauta de Yamaha. ¡Claro que no! ¡No ha pasado eso! Es la presión con la que tiene que lidiar un niño. La que lidia todo el tiempo. O sea, pónganse en su lugar. Ustedes vivieron esto. ¿Y cuál era el único escape? O sea, vivías angustiado en la escuela. ¿Y cuál era tu único escape? Ponías muchas caricaturas en la mañana. No estabas todo tranquilo. Así, mira, estamos estas caricaturas. Y de la nada salió un anuncio donde estaba un güey rodeado de niños y les decía como: muy bien, niños, pasen todos a sus casas, síganse divirtiendo, pásenla bien. Menos tú, Lalo. ¿Por qué no me acompañas? Tengo unos videojuegos en la casa que pueden agradarte. Y se escuchaba... Y de la nada salía Chabelo. De la nada salía Chabelo. ¿What? Daba un mensaje ahí como... Señor anda ahí de rarito con tus amigos y contigo. No sé, algo decía, ¿no? Como... Mándalo a chingar a su madre. Y regresaban al niño con esa como... ¿Sabe qué? Echa a la verga, pinche viejo marrano. Y regresaban a Chabelo, que le hacía... Eso, cuate. Eso. Recuerda que tú vales mucho. No sé, algo decía. ¿Qué hacía Chabelo ahí? ¿Qué pasaba si el niño decía que sí como... Carajo, ya dijo que sí, vámonos. Lo cabrón de este anuncio es que muchos de nosotros lo vimos y lo entendimos. Bueno, yo lo entendí, ¿no? Lo entendí, quedó muy claro. Sale Chabelo diciendo, mucho ojo, ¿no? Algo así, al final decía, eso, mucho ojo, cuate. Y lo entendí, quedó claro. No quedó claro para todos, lamentablemente. Lamentablemente, hubo algún niño que lo vio y dijo como, ¿qué? ¡Le está ofreciendo videojuegos, que no mame! ¡Pendejo! Se hubiera estado cabrón para marcar una generación, para impactarla en serio. Una versión del mucho ojo en la que el niño dijera que sí. Y que durara hora y media. Hora y media completa, sí. Que fueras como de, ¡no! ¡Me tocó el que dice que sí! Hora y media, sí. Todo el proceso asqueroso de este maldito pervertido es que acercara al niño de, ¿por qué no me acompañas? Bueno. Saliera fuera en el coche así, ¿y qué caricaturas te gustan más o qué? Cuéntame. Ya saben, todo este proceso asqueroso que lo tuviéramos que ver, cómo llegar a la casa, así, ¿qué te ofrezco? Frutzi, pau, ¿qué te puedo dar? Todo el proceso se abalanzaba encima, que lo tuvieras que ver completo y que terminara con un close-up a la cara de este güey así, ¡ah! 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 Se congelaba la cámara y salía Chabelo. Culero, ¿verdad, cuate? Culero, ¿verdad? Tú tampoco quieres un tutú en tu cucú, ¿verdad, cuate? Mucho ojo. Todos me han entendido. ¡Perfecto! ¡Ya entendí! Lo dijo el adulto con shorts. Me queda claro. Lo que voy es que presionas a un niño a su mayor límite. Lo llevas al máximo. Por eso se piran. Por eso de repente hacen locuras. Esto ha pasado en todas las escuelas. Si no ha pasado en su escuela, ha pasado en la escuela de un amigo. Y si no ha pasado en la escuela de un amigo, pregúntele a su amigo. Eso es real, esto ha pasado en todas las escuelas. Eventualmente hay un güey y o morra que se caga en la pared del baño. Se caga en la pared del baño. Eso es totalmente real. El güey que lo hizo en mi escuela pintó puto con caca. O sea, pintó puto con caca en el baño. A lo que voy con esto es, ¿qué estaba pasando en su mente ese día? ¿Con quién necesitaba hablar y de qué? Que el güey a media clase, ¿cómo lo planeó? ¿Qué pasó aquí? O sea, el güey a media clase estaba sentado así. Miss, ¿puedo ir al baño?
Claro que sí, Felipe. Gracias, Miss. Ahorita que regrese tu compañero. Miss, ya regresó mi compañero. ¿Puedo ir? Claro que sí, Felipe. Gracias. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo cuando terminó de hacer su Pollock de mierda? O sea, ¿qué hizo? Se le quedó viendo así. Puto con caca. Para que lo sepan. Ya, Miss. Gracias, ya regresé. Ya puede ir al baño quien quiera. ¡No, Felipe! ¡Lo estás haciendo mal! Si querías atacar al sistema, no te cagues en la pared del baño. No la limpian los maestros. La limpian los de limpieza. Los de limpieza ahí, pinches escuincles. ¿Cómo puto con caca qué? O sea, ¿por qué a mí me toca esto? Lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con todo esto es que ¿qué tan jodido es el sistema que llevan a un niño al máximo, a hacer ese tipo de locuras, ¿no? Afortunadamente en México somos más tranquilos, afortunadamente sí ha habido un par de disparos en las escuelas, es una terrible tragedia, pero no sé todo el tiempo. En Estados Unidos es como un pasatiempo. Podrán criticar muchas cosas de los latinos, muchísimas cosas, que somos bad hombres, que robamos, que queremos entrar a su país. Pero hay una cosa que no nos van a criticar. De todas sus pinches matanzas que hay en escuelas y todo eso, nunca es un José Pérez el que las ocasiona, ¿no? Nunca es un güey que ahora sí, pinches motherfuckers, acá está su Make America Great Again, putos, ¿no? No, nunca. Los latinos somos más tranquilos con nuestras venganzas, ¿no? Son cosas como, ahorita van a ver cómo me cago en la pared del baño. ¿Qué voy con esto? Llevas al niño a su mayor nivel de presión. Por eso se pira. Les digo, en México es más tranquilo. O sea, somos más tranquilos. Se reduce un niño que se harta de todo y le hace como ¡ah! Y le pega a la maestra de inglés, ¿no? ¡Ah! Y a ese pobre niño lo discriminan horrible, ¿no? Se convierte en el psicópata de la escuela, ¿no? Vamos a ponerle nombre, que se llame Alexandre. Se llama Alexandre, ¿ok? Entonces toda la escuela empieza, ¿viste a Alexandre? Alexandre le pegó a la Miss de inglés. Le pegó a la Miss de inglés. Todas las maestras chismeando, le pegó a la Miss de inglés. Sí, ¿como cachetada? No, a puño cerrado. Está loco el niño. El chisme llega a los niños, ¿no? Entonces, entre los niños empiezan a decir, es Alexandre, es el que le pega a las niñas. No nos vamos a juntar contigo, Alexandre, porque le pegas a las niñas. Entonces, pero Alexandre tiene que empezar a ir a psicólogo a partir de esto y lo tratan como el niño loco de la escuela que golpea a la maestra. Pero nadie lo comprende tantito. Nadie entra en su cabeza. Porque todos somos un poquito Alexandre. Todos somos un poquito ese niño. Es por eso, viajemos a su cabeza. Acompáñenme. Entremos a la cabeza de Alexandre para comprenderlo. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? Sí. Todo empieza el viernes, cuando Alexandre sale de la escuela emocionado, así como ¡viernes, sí! Se topa a su mamá en la entrada que le dice, Alexandre, ¿qué crees? Nos vamos de fin de semana. ¡Yeah, sí! Hace mucho no nado. Entonces va corriendo Alexandre, agarra sus cosas, pone un traje de baño. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir de fin de semana? A Pachuca. Ok, no conozco Pachuca, vamos a hacerlo, hagamos esto, ¿no? Se vive el pobre Alexandre, le toca un chingo de tráfico en la carretera y va, mamá, estoy cansado. Todos estamos cansados, Alexandre. Llegan al hotel y Alexandre,
Tengo cansancio. Ay, Alexander, por favor, ve a checar si hay alberca en el hotel. Y Alexander, sí. Se va corriendo a buscar si hay alberca. Se monta una pinche pileta de este tamaño. Donde va y mete el pie el güey ahí. ¡Está fría! A ver, Alexander, ya. Deja de quejarte que no vas a nadar. Te voy a decir una cosa, ¿ok? A Pachuca no se viene a nadar. A Pachuca se viene a conocer todo lo que hay. Todo lo que hay en Pachuca. Los prismas, el reloj, los pastes y todo lo demás que se puede hacer aquí. Todas las actividades que se pueden hacer aquí. Pero admitámoslo, no hay mucho que hacer en Pachuca. O sea, un símbolo para mí muy importante es que haya Uber en una ciudad. ¿Ya hay Uber aquí? ¿Sigue sin haber Uber? ¿Qué? Bueno, ya lo ubican. Es broma. No, es que la vez pasada estaba dando show aquí en Pachuca. Y me di cuenta que no tenían Uber hablando aquí de eso. Estaba yo así, que, sí, es que Uber esto y Uber lo otro. Y cuando te bajas del Uber y te subes al Uber. Y la gente del público estaba así. Y yo, sí, Uber esto, Uber lo otro. Y de repente un güey se paró así como enojado, le hizo así. ¿Quién es Uber? Y todos empezaron a hacer ¡ah! 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 Empezó a sonar una música de Phil Collins así. Quiero saber quién es Uber. Quiero saber por qué lleva a todos. Quiero saber qué es lo que hace. Quiero saber. En esa ciudad pasa su fin de semana, Alexandre. No la pasa muy bien. ¿Sabes todo el fin? A medio fin de semana dice, ¿cómo no me traje la tarea de matemáticas? No hace la tarea de matemáticas. Pasa ahí el fin de semana. Se regresan, toca un chingo de tráfico de regreso. Y Alexander, tocó tráfico, Alexander, ya. Entonces Alexander llega a su cama a las 2 de la mañana. Se para enfrente de su cama, voltea a ver la cama. Voltea a ver el libro de matemáticas y dice, ya mejor me la jalo. Y a las 6:30, ni siquiera al día siguiente, 4 horas y media después, ni siquiera al día siguiente le despierta una voz que dice, Alexandre, tus hermanos ya están vestidos y bañados y tú ni siquiera te has levantado. Y el pobre Alexandre se levanta todo lampareado a buscar su licuado de plátano, que para el momento en que se despierta ya está dividida la leche del plátano. Este pobre Alexandre meneándole para que se unifique, porque aparte está su mamá con la licuadora. Ándale, tómale ya para que te ponga la de aquí. Que nunca entendía el sistema licuadora. Era un charquito en la licuadora. Me decía, ok, mamá, sírveme. Y 6 vasos. ¿Sabes el pobre Alexandre? Meneándole a esta madre, se le cae aquí todo en el pecho. O sea, Alexandre sabe que no van a lavar ropa hasta la semana siguiente. Entonces Alexandre está consciente de que va a dormir con leche podrida en el pecho durante 7 días. Y aquí es cuando se nos empieza a alterar nuestro personaje, ¿no? Entonces ya se para en chinga, se pone unos pants, no encuentra unos tenis, se pone unos zapatos, sube corriendo al coche y en el momento en que se sube al coche uno de sus hermanos, no mamen, Alexander trae pants con zapatos, no te pases de verga. No mames, ¿cómo pants con zapatos, Alexander? ¿Te parece al niño este con el que ya no te juntes con él, el que tiene el diente plateado, ¿cómo se llama? El pinche, el que se apellida igual, el Estrada, el Enrique Estrada, güey. Ya no te juntes con este, ¿cómo pants con zapatos, Alexander? ¿Qué? No va pants con zapatos, tengo 9 años, no soy de moda. ¿No va? ¿Cómo pinches vas con zapatos, Alex? No te puedes vivir. Se lo van jodiendo todo alteradito. Llega a la escuela. Antes de entrar, esto pasa Juan, que siempre hay un güey jodiendo. Siempre tú pasas un güey jodiendo afuera de la escuela. Yo sentando y digo... El prefecto. Llegaba así, chicos, bien fajados, y estoy bien puesto, bien... Por favor, chicos, saben que no soy yo, es la directora. Ay, pinche lamehuevos. Todo ese sujeto jode a Alexander y Alexander entra todo pinche trabadito. En el momento en que entra, lo recibe el maestro de matemáticas. Entra solo lo recibe el maestro de matemáticas que le dice, Alexandre, ¿qué crees, Alexandre? Necesito hablar contigo, Alexandre, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que reprobaste la materia de matemáticas, Alexandre. Sacaste 5.8 y 5.8 no sube a 6, Alexandre. Perdón, Alexandre. No, a menos. Sí, 5.8, a menos que traigas la tarea especial que mandé para el fin de semana. ¿Traes la tarea especial que mandé para el fin de semana, Alexandre? Profe,
Le explico, por favor. Lo que pasa es que nos fuimos de fin de semana a Pachuca. Por favor, Alexandre, nadie se va de fin de semana a Pachuca. Consíguete un mejor pretexto. Y entonces el pobre Alexandre ya regresa a su lugar así, todo alteradito. Y el momento en el que se siente el cabrón de al lado, no mamen, Alexandre, trae paz con zapatos, no te pases de verga, güey. ¿Cómo paz con zapatos, Alexandre? Pero tiene una esperanza, Alexandre, tiene una esperanza. Está Sonia, la niña que le gusta. Se va a poder acercar a ella en el primer recreo y poder decirle lo que siente. Se acerca a Sonia y le dice, Sonia, ¿tienes un segundo de tu tiempo, Sonia? Sí. Lo que pasa es que quería hablar contigo porque lo que pasa es que me gustas mucho. Lo estuve pensando el fin de semana. Tuve un chingo de tiempo el fin de semana. Tuve un putero de tiempo libre el fin de semana. O sea, cuando te digo que un putero es un chinguísimo, o sea, muchísimo tiempo libre. En fin, lo que pasa, Sonia, lo que pasa es que me gustas mucho y quería ver si quieres ser mi novia. Y la puta de Sonia obviamente contesta, Te digo en el siguiente lecleo. entonces el pinche Alexandre, imagínense cómo entra ya. Ya aparece el de Men in Black cuando se le mete el marciano. Trabado el coraje. Se va a esperar la respuesta de Sonia. Y entra al salón una de esas clases de 2 horas. Una de esas clases de 2 horas donde entrabas del recreo y el maestro ya tenía apuntado todo en un pizarrón. Todo. O sea, pasen, chicos, pasen. Pásenle. Ahorita, a ver, por favor, todos. Lápices abajo, plumas abajo. Ahorita no apunten nada. Por favor, chicos, no apunten nada. Ahorita pongan atención a lo que estoy explicando. Y cuando yo termine de dar la explicación, les voy a dar tiempo a ustedes para que copien todo lo que está escrito en el pizarrón. ¡Ah, verdad, pendejos! ¡Ah, verdad, se la creyeron! ¡Soy el maestro, soy un pinche loco, me valen madres! Y todo el salón se quedaba así de... Oiga, nos traicionó. Entonces Alexandre pasa una de esas clases en vano, así, ¿no? Esto es Sonia. Entonces ya por fin sale al siguiente recreo, se acerca. ¿Qué pasó, Sonia? ¿Lo pensaste, lo consideraste? ¿Quieres ser mi novia? Y Sonia contesta, Sí, Alexandre, ya lo estuve pensando y... lo que pasa es que me gusta más otro niño de quinto. Y no usa pants con zapatos. Alexandre dice, ok, está bien. Así va a ser este día. Afrontémoslo ya, a la chingada. Voy a comprarme unos chetos por el tazo. ¡Y los chetos no traen tazo! ¡Sus chetos no traen tazo! Los chetos de toda la escuela traen tazo menos los de él. Y Alexandre dice, no mames, no, mitad, no. Y en ese momento pasa un compañero, No mames, Alexandre. Mira, ¿cómo compras chetos por el tazo, güey? Todo el mundo sabe que casi nunca traen. Mira, ve, güey, Sabritas limón. Ve, trae más tazos que papas. Mames, Alexandre. Ya deja de juntarte con el Estrada, güey. Te está haciendo estrago. ¡Ah, pinche grande! Entonces el pinche Alexandre, ya, todo alteradito, dice, ya. A la chingada, mi día estuvo mal. Voy a ir al salón a llorar un rato. En el momento en que empuja la puerta del salón, lo recibe la maestra inglés que dice, Alexandre, qué bueno que entras antes. Necesito hablar contigo. ¿Qué crees, Alexandre? Que reprobaste la materia de inglés. Sí, Alexandre, sacaste 5.9. Y 5.9 no sube a 6, Alexandre. Y me comenta el maestro de matemáticas que también reprobaste su materia, Alexandre. Y me comentan otros maestros que no estás poniendo atención en clases y que nomás estás acosando a las chicas. ¿Qué pasa, Alexandre? ¿No te importa la escuela o nomás te da flojera? ¡Eso, Alexandre! ¡Acaba con ella, Alexandre! No le des uno, dale más. Ella no lo entiende. Pasaste un fin de semana en Pachuca, Hidalgo. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Parry. Han sido un excelente público. Gracias. Fuiste a Pachuca, tragabas pastes. Fuiste a Pachuca, tragabas pastes. Pachuca, pastes. Pachuca, no sé. ¡Qué chido está Pachuca! LOL,
le mamaste. Que hay allá además de pastes y más pastes. Richie la cagaste. Quien hace un especial en un lugar cuyo mayor highlight es que hace un chingo de aire. Pero la gente es chida, saben a entender un chiste. Agarra el pedo, todos sus días son tristes. Si la tomas en serio, la vida es una tragedia. Si aprendes a reír, se convertirá en comedia. Puro ingeniero Rodríguez, me la voy a pasar chulo. Chingos de morras, chingos de culos. La felicidad es para aquellos que la buscan. Esto es Live from Pachuca, Love por Pachuca.